Descendientes de Canaán, historia y conquista bíblica. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos los descendientes de Canaán según la Biblia y cómo estas naciones influyeron en la historia de la región conocida hoy como el Levante. Imaginen un mapa antiguo, desgastado por el tiempo, con nombres que evocan imperios olvidados y ciudades perdidas en la arena del tiempo. Estos son los nombres que vamos a desenterrar, las historias que vamos a descubrir. Canaán, una tierra prometida, pero también una tierra habitada. Los descendientes de Canaán, tribu a tribu, se esparcieron por esta tierra fértil desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas del interior. Construyeron ciudades, forjaron alianzas y, a veces, lucharon contra los israelitas, un pueblo elegido por Dios, destinado a heredar esta tierra. En este viaje a través de la historia bíblica examinaremos cada una de estas tribus, desde los poderosos sidonios, maestros del mar, hasta los enigmáticos girgaseos, envueltos en el misterio. Acompáñenme a medida que navegamos por las páginas de la historia buscando comprender el impacto de los descendientes de Canaán en el antiguo o cercano Oriente. Sidón, maestros del mar y del comercio. Sidón, el primogénito de Canaán. Su nombre resuena con el poder del mar, con el espíritu aventurero de los navegantes y el ingenio de los comerciantes. La ciudad de Sidón, enclavada en la costa del actual Líbano, se convirtió en un centro neurálgico del comercio marítimo. Desde sus puertos partían barcos cargados de cedros del Líbano, telas finas y objetos de vidrio, llevando la influencia de Sidón a los confines del mundo conocido. Los sidonios, maestros en la construcción naval, desafiaban las olas con audacia, estableciendo colonias y extendiendo su cultura a lo largo del Mediterráneo. Su dios principal, Melcar, una deidad asociada al mar y al inframundo, reflejaba la conexión profunda de este pueblo con el poder del océano. Pero la prosperidad de Sidón también atrajo la atención de imperios poderosos, convirtiéndola en objeto de conquistas y asedios. Sin embargo, la herencia de los sidonios perdura, no solo en las ruinas de sus puertos y templos, sino también en la influencia que ejercieron en la cultura, el comercio y la religión del Mediterráneo antiguo. Het, el legado de Anatolia. Het, un nombre que nos lleva al corazón de Anatolia, a la tierra de los poderosos hititas. Este pueblo descendiente de Het forjó un imperio que rivalizó con Egipto por el control del antiguo cercano Oriente. Los hititas, maestros en el trabajo con el hierro, desarrollaron carros de guerra que les dieron una ventaja decisiva en el campo de batalla. Sus ejércitos, disciplinados y bien equipados, extendieron el dominio hitita por Anatolia, Siria y hasta las fronteras de Egipto. Su legado, sin embargo, no se limita a la guerra. Los hititas desarrollaron un sistema legal avanzado, con un código de leyes que buscaba la justicia y la equidad. Su arte, con sus relieves tallados en piedra, nos muestra la grandeza de su arquitectura y la riqueza de su cultura. Aunque el imperio hitita finalmente se derrumbó, su influencia en la región perduró. Su lengua, su religión y su arte dejaron una huella imborrable en las civilizaciones que les sucedieron. Jebuseos, los guardianes de Jerusalén. Jebuseos, un nombre ligado a la ciudad sagrada de Jerusalén. Mucho antes de que David la conquistara y la convirtiera en la capital de Israel, los jebuseos la llamaban hogar. La Biblia nos dice que eran un pueblo fuerte que habitaba en una ciudad inexpugnable, construida sobre colinas escarpadas. Su rey, Melquisedec, era considerado un sacerdote del Dios Altísimo, lo que sugiere la presencia de una tradición religiosa antigua y compleja. La conquista de Jerusalén por parte de David marca un punto de inflexión en la historia de Israel. La ciudad, antes en manos de los jebuseos, se convirtió en el centro político y religioso del reino davídico. Aunque la historia de los jebuseos está envuelta en el misterio, su presencia en Jerusalén nos recuerda que la tierra prometida no estaba vacía. Era un mosaico de pueblos y culturas, con una historia rica y compleja que se extendía siglos atrás. Capítulo 4. Amorreos, el poderío en las colinas. Los amorreos, un pueblo de pastores y guerreros, dominaron las regiones montañosas de Canaán y más allá. Su nombre, que significa los que viven en las alturas, refleja su conexión con las tierras altas, con las colinas y los valles del Levante.
La Biblia describe a los amorreos como un pueblo poderoso, de gran estatura y fuerza. Su rey más famoso, Sihón, gobernó un reino que se extendía desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Los amorreos, al igual que otros pueblos de la época, construyeron ciudades fortificadas y desarrollaron una cultura propia. Su religión, politeísta como la de sus vecinos, incluía el culto a dioses como Dagón, el dios de la fertilidad, y Astarte, la diosa del amor y la guerra. Aunque finalmente fueron absorbidos por los reinos vecinos, los amorreos dejaron una huella imborrable en la historia del antiguo Cercano Oriente. Capítulo 5. Girgaseos. Un enigma en la historia. Girgaseos, un nombre que susurra en los márgenes de la historia, un enigma envuelto en el misterio. Sabemos poco de este pueblo mencionado en la Biblia como uno de los habitantes de Canaán. Su nombre aparece en las listas de pueblos que los israelitas debían expulsar, pero los detalles de su cultura, su religión y su historia se han perdido en la niebla del tiempo. Algunos eruditos creen que los girgaseos estaban relacionados con los hititas, basándose en similitudes lingüísticas. Otros sugieren que podrían haber sido un pueblo indígena de Canaán, absorbido por las culturas dominantes. La falta de evidencia arqueológica dificulta la tarea de reconstruir la historia de los girgaseos. Sin embargo, su presencia en la Biblia nos recuerda la diversidad de pueblos que habitaban Canaán antes de la llegada de los israelitas. Capítulo 6. Hivitas, la alianza con Josué. Los hivitas, un pueblo que habitó las regiones montañosas del Líbano y el norte de Canaán. A diferencia de otros pueblos cananeos, los hivitas establecieron una alianza estratégica con los israelitas liderados por Josué. Esta alianza, sellada con un juramento, se basó en el engaño. Los hivitas, temerosos del avance israelita, se presentaron ante Josué como si vinieran de una tierra lejana, ofreciéndole paz y sumisión. Josué, sin conocer su verdadera identidad, aceptó su propuesta, permitiéndoles vivir entre los israelitas. Esta alianza, sin embargo, tuvo consecuencias imprevistas. La presencia de los hivitas entre los israelitas generó tensiones y conflictos, poniendo a prueba la unidad del pueblo elegido. Su historia nos recuerda la complejidad de las relaciones intertribales en el antiguo Cercano Oriente, donde la diplomacia y la traición a menudo iban de la mano. Los araceos, un pueblo que habitó las laderas del monte Líbano, en la región de Arca. Su territorio, una franja de tierra entre la costa mediterránea y las montañas, fue testigo del paso de imperios y ejércitos durante siglos. La Biblia menciona a los araceos en el contexto de las conquistas israelitas, describiéndolos como uno de los pueblos que se opusieron al avance de Josué. Sin embargo, los detalles de su historia y su cultura permanecen en gran medida desconocidos. Algunos eruditos creen que los araceos estaban relacionados con los fenicios, compartiendo con ellos la lengua y la cultura. Otros sugieren que podrían haber sido un pueblo más antiguo, absorbido por las culturas dominantes del Levante. A pesar de la escasez de información, la mención de los araceos en la Biblia nos recuerda la diversidad de pueblos que habitaban el antiguo Cercano Oriente. Cineos, un nombre que evoca un enigma histórico. La Biblia los menciona como uno de los pueblos que habitaban Canaán, pero los detalles sobre su origen, su cultura y su ubicación exacta permanecen esquivos. Algunos eruditos especulan que los cineos podrían haber sido un clan o una tribu más pequeña, absorbida por grupos étnicos más grandes en la región. Otros sugieren que podrían haber habitado una región específica de Canaán, cuyo nombre se ha perdido en la niebla del tiempo. La falta de evidencia arqueológica concreta dificulta la tarea de reconstruir la historia de los cineos. Sin embargo, su mención en la Biblia nos recuerda la complejidad étnica del antiguo Cercano Oriente. Capítulo 9. Arbadeos, amos de la isla. Los arbadeos, un pueblo que dominó la isla de Arbad, conocida también como Ruad, frente a las costas de Siria. Rodeados por las aguas azules del Mediterráneo, los arbadeos se convirtieron en hábiles marineros y comerciantes, estableciendo una talasocracia que controlaba las rutas marítimas de la región. La Biblia menciona a los arbadeos como aliados de los sidonios, otro pueblo con una fuerte tradición marítima. Juntos, desafiaron el poderío de los imperios que buscaban controlar el Mediterráneo oriental. Los arbadeos construyeron una ciudad fortificada en su isla, protegida por murallas imponentes y una flota de barcos de guerra.
Su destreza en la navegación y el comercio les permitió prosperar durante siglos, dejando una huella imborrable en la historia del Mediterráneo antiguo. Capítulo 10. Cemareos, en la cuenca del Jordán. Los cemareos, un pueblo que habitó la región de Cimarra, cerca de la ciudad de Sumur, en la cuenca del río Jordán. Su territorio, ubicado en una encrucijada de rutas comerciales, fue testigo del ir y venir de caravanas y ejércitos. La Biblia menciona a los cemareos en el contexto de la conquista israelita, describiéndolos como uno de los pueblos que se opusieron a la expansión de las tribus de Israel. A pesar de su resistencia, los cemareos fueron finalmente sometidos. Aunque la información sobre los cemareos es escasa, su presencia en la Biblia nos recuerda la diversidad de pueblos que habitaban la región del Levante en la antigüedad. Capítulo 11. Hamatitas, guardianes del norte. Los hamatitas, un pueblo que habitó la ciudad de Hamat, una importante urbe ubicada en el norte de Siria. Su territorio, estratégicamente situado en una ruta comercial clave, conectaba el Mediterráneo con Mesopotamia. La Biblia menciona a Hamat como una ciudad poderosa, con un reino que se extendía por una amplia región. Los hamatitas, conocidos por su destreza en la guerra y el comercio, dejaron una huella duradera en la historia del antiguo cercano Oriente. Su ciudad, rodeada por murallas imponentes y adornada con templos y palacios, fue un centro de cultura y comercio durante siglos. Los hamatitas mantuvieron relaciones comerciales con Egipto, Asiria y otros poderes regionales. A pesar de las vicisitudes de la historia, Hamat sobrevivió como un importante centro urbano hasta la época romana. Sus ruinas, que se alzan aún hoy en día, son un testimonio de la grandeza de esta antigua ciudad y su pueblo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia bíblica de los descendientes de Canaán. Hemos explorado las historias de estos pueblos, desde los poderosos sidonios hasta los enigmáticos girgaseos, descubriendo la riqueza y la complejidad del antiguo cercano Oriente. Las historias de estos pueblos, aunque a menudo fragmentadas y envueltas en el misterio, nos recuerdan que la historia bíblica se desarrolla en un contexto humano rico y complejo. Canaán, la tierra prometida, fue también un crisol de culturas, un lugar donde se encontraron y se mezclaron diferentes pueblos y tradiciones. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido fascinante sobre la historia y la teología bíblica. Hasta la próxima. Que la sabiduría de la historia sea vuestra guía.